¿Cómo de rico era Hitler en realidad? ¿Cómo conseguía su dinero y quién se lo daba? ¿Qué tipo de trucos utilizó para amasar una enorme fortuna? ¿En qué se gastaba todo su dinero? Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Hoy vamos a investigar la trayectoria financiera del llamado Führer. La falta de recursos no determina una trayectoria hitleriana. Un joven huérfano que logra superar obstáculos por sus propios medios, pero luego se sumerge en un holocausto. La vida inicial de Adolf Hitler fue extraordinariamente modesta. Creció en un pequeño pueblo austríaco y su padre era un agricultor sin éxito. 3 de sus hermanos fallecieron en la infancia debido a una enfermedad. Aparte, su padre falleció cuando tenía 14 años y su madre 4 años después. En busca de ganarse la vida con su pasión artística, el joven Adolf emigró a Viena. Por desgracia, tanto para él como para el resto del mundo, se le negó reiteradamente la entrada a la Academia de Arte. Con su escasa herencia agotada, tuvo que vivir en un refugio de hombres, tomando empleos temporales donde fuera posible y vendiendo los cuadros que podía a los turistas, por lo que en esta época de la vida de Hitler no generaba demasiados ingresos. Tras alistarse y combatir en la Primera Guerra Mundial, Adolf pudo experimentar por primera vez un cierto grado de reconocimiento. No obstante, todas las guerras mundiales llegan a su fin. Después de la contienda, las autoridades militares alemanas buscaron investigar al recién formado Partido Obrero Alemán, predecesor del partido nazi. En una decisión desafortunada, enviaron al futuro dictador a unirse al partido como espía, para luego informar sobre sus actividades. Decir que su plan resultó contraproducente sería quedarse corto. En lugar de traicionar al partido haciendo de espía, Adolf se dejó cautivar por sus ideales, especialmente por su postura antisemita. Hitler empezó a promover la teoría conspirativa de que los alemanes no habían perdido la guerra en el campo de batalla, sino que habían sido traicionados por la comunidad judía en su propia tierra. Esto captó la atención del partido, que reconoció sus habilidades como apologista y polemista excepcional, convirtiéndolo en su portavoz oficial. Apenas un año después de unirse, fue ascendido al cargo de jefe de propaganda, siendo finalmente él quien diseñó la icónica bandera nazi con sus dotes artísticos. A pesar de la depresión económica en Alemania, los simpatizantes del partido comenzaron a hacer donaciones y pronto ya estaba teniendo una vida cómoda. Se gastó una fortuna en un Mercedes y un chofer, lo que resultaba excesivamente caro en aquella época. Esta primera compra corrió a costa de su bolsillo, pero la próxima flota de Mercedes que fue adquiriendo con el tiempo corrió a cuenta del Estado. Pero el verdadero punto de inflexión para la riqueza de Hitler llegó con la publicación de su libro. En 1925, publicó Mein Kampf tras salir de la cárcel después de un fallido golpe de Estado del partido nazi que él mismo dirigía. Hitler tenía el objetivo de que el libro ayudase a ganar más adeptos para el partido nazi, y lo intentó describiendo la progresión hacia el antisemitismo y el nacionalismo, argumentando que hay 2 males en el mundo, el comunismo y el judaísmo. A medida que la economía alemana se deterioraba a lo largo de las décadas de 1920 y principios de 1930, y el mensaje de la sección nazi ganó apoyo, el libro se hizo más y más popular. Cuando se convirtió en canciller en 1933, el libro fue considerado básicamente una publicación oficial del Estado. Entre 1925 y 1933, el libro ganaría el equivalente a $5,6 millones de beneficio. Incluso se llegó al punto en que, cuando una pareja se casaba, los invitados compraban una copia y se la regalaban el día de su boda, aunque tal vez esta no es la mejor manera de iniciar una luna de miel. Continuó vendiéndose muy bien, con 5,2 millones de copias en 11 idiomas. Pero no solo se quedó aquí. Cuando estalló la guerra en 1939 hasta su final en 1945, el libro le hizo ganar otros 5 millones aproximadamente en derechos de autor, con casi 10 millones de ejemplares vendidos solo en Alemania. Tras la muerte de Hitler, el libro se siguió imprimiendo y los derechos de autor siguieron en manos del gobierno alemán de Baviera, pero pronto se negó a permitir que se imprimiera el libro, prohibiendo su venta en Alemania. En 1941, después de que Hitler declarara la guerra a Estados Unidos, este país se hizo con el control de los derechos de autor de las copias vendidas en todo su territorio. Esto les generó aproximadamente unos $225.000, que el gobierno donó a organizaciones benéficas que ayudaban a los refugiados de guerra. En 1945, un editor estadounidense compró los derechos al gobierno por $37.000.
Durante 20 años el libro se vendió, amasando $700.000 en derechos de autor. Tras las muestras de preocupación del público, la editorial también donó este dinero a obras de caridad. Mucho después de la muerte de Hitler, en 2016, Mein Kampf entró en el dominio público y se reimprimió inmediatamente en Alemania. De la noche a la mañana, se catapultó a la lista de libros más vendidos en Amazon y no tardó mucho en agotarse. En 2017 se vendieron nada más y nada menos que 85.000 ediciones. En definitiva, el libro hizo ganar a Hitler más de $40 millones. Pero ¿cómo os quedaríais si os dijera que esta no es ni de lejos la forma con la que Hitler ganó más dinero? Quizás el factor crucial para la abundante fortuna del dictador fueron las donaciones que recibió. Una vez en el poder, las corporaciones y los hombres de negocios vieron una gran ventaja en donar a los fondos para los sobornos de Hitler, ya que financiarlo parecía ser lo mismo que financiar el ascenso económico de Alemania y el fin de la depresión, aparte de que la mayoría también eran simpatizantes de su ideología. Además de las motivaciones económicas y políticas para respaldar a Hitler, también parecía haber ventajas al estar en su círculo de influencia. Se decía que sus seguidores eran sometidos a una estricta vigilancia y la Gestapo siempre estaba al tanto de sus movimientos, incluso mientras dormían. Las donaciones en apoyo a Hitler no solo provenían del interior del país, sino que también llegaban desde el extranjero. ¿Has oído hablar de Ford Motors? El fundador de esta compañía, Henry Ford, era conocido por ser un antisemita, y se dice que envió grandes sumas de dinero para respaldar al Führer. En total, estas contribuciones corporativas y personales superaron los $5.000 millones. Pero la relación de Hitler con los empresarios y políticos alemanes no era solo de toma y daca. Gastaría pródigamente en regalos y sobornos para comprar la lealtad de quien fuera necesario. Sin embargo, el único lugar en el que nunca pensó que debía gastar su dinero era en impuestos, ya que desde que se hizo jefe de Estado no pagó ni un euro de impuestos sobre la renta. Cuando Hitler asumió el cargo de canciller, recibió una factura de impuestos por un total de $1.6 millones. Mientras un delincuente de menor categoría, como Al Capone, podría haberse enfrentado a consecuencias por años de evasión fiscal, Hitler tenía una ventaja: su posición como canciller. Utilizando su influencia, presionó al Ministerio de Hacienda para que descartase la factura y se le concediera oficialmente la exención de pagar impuestos. Teniendo en cuenta el éxito de este audaz movimiento, Hitler parecía libre de vivir el resto de su vida con una gran libertad financiera. Todas sus cuantiosas donaciones se guardaron en fondos secretos sin rendición de cuentas. También se nombró a sí mismo presidente y cobró ese sueldo además del de canciller. Al mismo tiempo, Hitler utilizó libremente el dinero del partido e incluso las finanzas del Estado para financiar sus propios proyectos personales, como propiedades, bienes inmuebles y arte. Pero espera, porque viene lo mejor. La cara de Hitler también daba mucho dinero. Una táctica inteligente por su parte para acumular aún más riqueza fue el uso de su propia imagen. Sus retratos oficiales tenían derechos de autor y cobró una regalía por su uso. No parece gran cosa, ¿verdad? ¿Quién querría siquiera una foto de Hitler? Pues bien, se convirtió en un gran negocio cuando su cara empezó a aparecer en el sello alemán. Una vez más, aprovechando su poder político para obtener beneficios económicos, el Führer logró extender la duración de los derechos de autor de su imagen. Aunque legalmente los derechos de autor de Hitler habían expirado, él consiguió prolongarlos de los 10 años habituales a 25 años. Parece que quería asegurarse de que su rostro fuera visto por más personas a pesar de las circunstancias legales. En definitiva, hay mucho dinero y negocios entre los dictadores. Aunque pudo haberse convertido en el hombre más rico de Europa, es cierto lo que dicen: no te lo puedes llevar contigo. A su muerte, la fortuna de Hitler fue donada a Baviera. Desde damas de la noche hasta mujeres francotiradoras letales, no te pierdas los terroríficos papeles de las mujeres en la guerra de Vietnam. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like y suscribirte para más contenido.